La agitación se refiere al movimiento inducido de un material en una forma específica. Es generalmente con un modelo circulatorio dentro de un contenedor. La mezcla es aquella operación unitaria en la que, a partir de dos o más componentes, se obtiene una mezcla uniforme. Con ayuda de este proceso, el éxito de la agitación será la aceptabilidad de la calidad de los alimentos. Los objetivos de la agitación pueden ser mezcla de dos líquidos miscibles, ejemplo sería alcohol y agua, disolución de sólidos en un líquido, por ejemplo sería azúcar y agua, mejorar la transferencia de calor, ejemplo sería el calentamiento o enfriamiento. Dispersión en un gas en un líquido, oxígeno en un caldo de fermentación, dispersión de partículas finas en un líquido, dispersión de dos fases o no miscibles, grasa en la leche, mejora la transferencia de calor, el calentamiento y enfriamiento, dispersión de partículas finas en un líquido, dispersión de dos fases no miscibles, sería grasa en la leche. Esquema de un tanque de agitador. El agitador es un sistema que produce ciertos movimientos del flujo, dando lugar a que el líquido circule por todo el recipiente y vuelva de vez en cuando hacia el agitador. Generalmente los tanques de agitación son cilíndricos. La parte superior puede estar cerrada o abierta. El fondo del tanque no es plano, con la finalidad de eliminar los bordes rectos o regiones en las cuales no penetran las corrientes de fluido. La altura del líquido es un tanque de agitación. Debe ser aproximadamente igual al diámetro del tanque. Agitadores para tanques cerrados y abiertos. Estos tipos de agitadores son recomendables para su aplicación y todo depende de los requisitos de su proceso. Los acopladores directos, estos están diseñados para aplicaciones de baja viscosidad o volumen pequeño o en aplicaciones en la que requiere triturar el producto. Los agitadores de acoplado de engranaje o cajas reductoras son eficientemente usados para los productos con más alta viscosidad o aplicaciones con un volumen más elevado. Estos agitadores son disponibles ya sea para motor eléctrico o motores de aire, así como también pueden ser equipados con varias velocidades. Teoría de la agitación y mezclado de fluidos. La teoría de la agitación o mezclado de fluidos se fundamenta en los componentes de velocidad inducida en un fluido por el agitador, y estas son: agitador de flujo axial, generan corrientes paralelas en el eje del agitador. Agitador de flujo radial, generan corrientes en dirección tangencial o radial. Flujo rotacional, alrededor del eje. Tipos de agitadores. Los principales tipos de agitadores son hélice, turbinas, paletas, cintas coloidales, agitadores de ancora, y los estaremos presentando en esta diapositiva. Agitadores de tipo hélice. Es un agitador de flujo axial y alta velocidad. Se utiliza para líquidos de baja viscosidad. Las hélices pequeñas giran con la misma velocidad del motor, de 1150 RPM a 1750 RPM. Las hélices grandes giran de 400 a 800 RPM. Son eficaces en tanques muy grandes debido a la persistencia de las corrientes del flujo. Agitadores de tipo turbina están constituidos por un componente impulsor con más de 4 hojas, montadas sobre el mismo elemento y fijas en un eje rotatorio. Las corrientes que generan se desplazan hacia afuera, hacia la pared del tanque, y entonces fluye hacia arriba o hacia abajo. Se utilizan a altas velocidades con una gran variedad de viscosidades. El diámetro de la turbina normalmente es de 30 y 50% del diámetro del tanque. Por lo general tienen 4 o 6 paletas.
Agitadores de paleta o pala. Consisten en una hoja plana sujeta al eje rotatorio, flujo radial grande en el plano de la pala y gran componente rotacional. Son agitadores de baja velocidad entre 20 a 200 RPM. A bajas velocidades se obtienen agitaciones suaves. Es más adecuado para pastas de almidón, pintura o adhesivos y cosméticos. Agitadores de cinta helicoidal. Este tipo de agitadores se utiliza para soluciones altamente viscosas y operan a bajas RPM en regiones laminares. La cinta se forma de manera helicoidal y está pegada al eje central. El diámetro de la hélice es muy cercano al diámetro interior del tanque, lo que garantiza que el movimiento del líquido en todas las direcciones sea la pared del tanque. Dice velocidad de fluido en un tanque. Tiene 3 componentes. Primer componente es radial y actúa en forma radial al eje. Segundo componente longitudinal y actúa en forma paralela al eje. Tercer componente tangencial o rotacional y actúa en dirección tangencial a la trayectoria circular descrita en el rodete. Los componentes radial y longitudinal hacen que se produzca la mezcla. Los componentes tangencial generalmente es perjudicial para la mezcla y el vórtice en la superficie del líquido. Depende de las propiedades del fluido, la geometría del tanque, los tipos de baffles en el tanque y en el mismo agitador. Si un agitador tipo hélice se monta verticalmente en el centro del tanque sin baffles, se crea un patrón de flujo tipo remolino no deseable para la cantidad excesiva de aire atrapado. Formas de evitar remolino. Disponer el impulsor separado del centro del tanque. En tanques pequeños se debe colocar el impulsor separado del centro del tanque de tal manera que el eje del agitador no coincida con el eje central del tanque. Rodetes con entrada lateral. En tanques más grandes el agitador puede instalarse de forma lateral con el eje en un plano horizontal, pero no en la dirección del radio. Placas verticales perpendiculares a la pared del tanque. En tanques pequeños son suficientes 4 placas deflectoras para evitar remolinos y formación de vórtices. El ancho de las placas no debe ser mayor que la hélice. El ancho de la placa puede ser 1/8 del diámetro del tanque. Innovación tecnológica en sistemas de agitación. La innovación de cada producto depende de mucho de lo que trabajes y el desempeño que le agregues a la hora de innovar, guiándose a los protocolos y el manejo que se le da al proceso. Nosotros como ingenieros debemos monitorizar y analizar detalladamente lo que sale y entra en el transcurso que se lleva a cabo nuestro proceso. Diseño y selección de sistemas de agitación. El diseño del agitador y la selección del equipo está estrechamente integrado con los propósitos de agitación. Varios procesos de agitación necesitan ser operados por diferentes aparatos de mezcla. El diseño de un tanque agitado está orientado a lograr el grado de mezcla requerida con el menor consumo posible de energía. Cuando se diseñe y se seleccione la maquinaria para agitar la mezcla, primero se debe determinar el modelo del equipo para la mezcla, potencial del motor y la velocidad de agitación de acuerdo a su propósito requerido del mezclado. La selección correcta. Trata de seleccionar y utilizar el equipo de proceso de producción avanzada, especialmente las empresas que tienen mayor requisito de excelencia. Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, especialmente el aumento de los materiales, muchas industrias reclaman el tamaño de partícula tan pequeño como sea posible después de agitar. Algunos diámetros de partículas aún requieren alcanzar menos de 1 micrómetro y estos no se pueden lograr mediante un equipo de mezcla tradicional.
Con la nueva aparición de la tecnología, la eficiencia de la producción y la calidad del producto será mejorada, pero el costo de fabricación será reducido. La selección de un buen equipo significa que la empresa tendrá como base una alta competencia en el mercado.